Esta vez vamos a empezar con el estudio de las áreas de las regiones circulares, específicamente el área del círculo y de algunas de sus particiones. En primer lugar, para conquistar esto del área del círculo e incluso la longitud de la circunferencia, hay que recordar que inicialmente se trabajó con polígonos. Existen polígonos inscritos en la circunferencia, aquellos que están en su interior, y polígonos circunscritos. Si tuviéramos que trabajar con el área del círculo y quisiéramos aproximarnos a ella utilizando los polígonos inscritos, diríamos que el área de un polígono inscrito es menor que el área del círculo, así que nos acercamos por defecto. Conforme el número de lados de este polígono aumenta, digamos que se va duplicando. Para que se duplique el número de lados tendría que ubicar el punto medio en cada arco, y ubicado el punto medio se une con los extremos y se forma un nuevo polígono que abarca más área que este. Todavía no llega a ser igual al área del círculo, pero ya está más cerca. Y conforme el número de lados se duplica y se duplica y se duplica, el polígono tiene un área que va acercándose cada vez más al área del círculo. Así es como uno se acerca por defecto. Y por este lado nos acercamos por exceso. El área de este polígono, conocido como polígono regular circunscrito, es obviamente mayor que el área del círculo. Es el área del círculo más estos pedacillos. Si vamos duplicando el número de lados, entonces, mira lo que ocurre. ¿Cómo se duplica el número de lados? En esta esquina se hace un corte que sea tangente a la circunferencia y un pedacillo queda fuera. Aquí se hace un corte, en cada esquina se hace un cortecito y el número de lados se habrá duplicado. Y por los pedacillos que se ha perdido se entiende que la nueva área del polígono circunscrito con más lados se acerca más al área del círculo. Por exceso, porque siempre van sobrando esquinitas, pero cada vez son esquinas más pequeñitas. Haciendo este trabajo, pero acompañado eso con cálculos, se llegó a la siguiente conclusión. En lo que respecta al área del círculo, se concluyó que esa área dependía básicamente del radio. El área es igual al valor de pi por el radio elevado al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. O sea que si el radio vale 7, entonces 7 al cuadrado, 49 pi sería el área. 49 pi. Si el radio vale 6, el área sería 36 pi. Se eleva al cuadrado y por pi, y eso es todo. Ahora aquí, esta misma idea se utiliza para hallar la longitud de la circunferencia. Ya no trabajamos con las áreas, sino con el perímetro del polígono. El perímetro de este polígono obviamente no es igual a la longitud de la circunferencia, pero conforme uno va duplicando el número de lados, el polígono va aumentando y se va acercando por defecto a la longitud de la circunferencia. Y aquí el acercamiento es por exceso. Y cuando se hace la combinación de ambos estudios haciendo cálculos, se concluye que la longitud de la circunferencia resulta ser igual a 2 veces el valor de pi multiplicado por el radio. Creo que estas son las fórmulas principales que gobiernan el trabajo del círculo, que es la región, y de la circunferencia, que es el contorno. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado y la longitud de la circunferencia es 2 pi por el radio. Habiendo conquistado eso, lo demás es sumamente sencillo. Por ejemplo, esta figura que ves acá, esta región sombreada de amarillo, es una corona circular. Se genera cuando se tienen 2 círculos concéntricos. Y lo único que se tiene que hacer para hallar el área es restar, hallar el área del círculo mayor y quitarle el área del círculo menor. Entonces diremos que el área es igual, acá lo voy a poner. Es igual a, el área del círculo grande sería pi por r mayúscula al cuadrado, y a eso le restas pi por r minúscula al cuadrado. Y cuando factorizas pi, queda la diferencia de cuadrado de los radios. O sea que el área es igual a pi por la diferencia de cuadrado de los radios. Sin embargo, si tomáramos un punto sobre la circunferencia mayor y trazáramos desde ahí una tangente a la circunferencia menor, ocurriría algo curioso. Mira, digamos que esa tangente vale L. Entonces, trazamos por aquí, desde el centro de la circunferencia pequeña, este radio. Ese radio forma 90 grados por llegar al punto de tangencia y es R minúscula. Y además
podríamos trazar este radio de la circunferencia mayor, que es R mayúscula. Y aplicando el teorema de Pitágoras, que plantea que L al cuadrado más R minúscula al cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado, llegaríamos a la conclusión de que la diferencia de cuadrados de los radios, o sea, esto de aquí, es igual que L al cuadrado. Es cuestión de aplicar Pitágoras. Entonces, el área de esta corona circular, esa área, se puede expresar de esta forma o también se puede expresar así. Pi, y en lugar de colocar la diferencia de cuadrados de los radios, ponemos L al cuadrado. O sea, pi por la tangente al cuadrado. Cuando tengas que calcular el área de una corona circular, recuerda que tienes dos opciones. Opción 1, buscar los radios y aplicar esta fórmula. El área es pi por la diferencia de cuadrados de los radios. Opción 2, buscar una tangente que se haya trazado de un punto de la circunferencia mayor hacia la circunferencia menor. Si tienes la tangente, el área de la corona será igual a pi por esa tangente elevada al cuadrado. Pi por la tangente al cuadrado. Vamos con esto, el sector circular. ¿Cómo aparece el sector circular? Es muy sencillo. Si a partir del centro dibujas dos radios, esa porción de círculo que está entre los radios y el arco, esa porción de círculo se llama sector circular. Ahora, aquí está, ¿no? Todo sector circular tiene el radio y tiene su ángulo central. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, para hallar el área se aplica una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque se deduce que el ángulo o el valor del ángulo y el valor del área son directamente proporcionales. Es decir, vamos a suponer que este ángulo mide 40 grados y el área es 10. Si el ángulo se duplicara, o sea, si pasáramos a tener un sector con 80, el área se duplica también. Hay una relación directamente proporcional. Si el ángulo se duplica, el área se duplica. Si el ángulo se triplica, digamos que el área se triplica también. Es simple, ¿no? Pero se llega a probar que entre el área y el ángulo, aquí vamos a poner ángulo central. Mejor ponemos primero área y luego ángulo central. A ver, se demuestra que entre los dos hay una relación de proporción directa. Esas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, cuando el área es A, el ángulo central es alfa. Eso es lo que se ve acá. Y lo que se sabe por teoría es que cuando el ángulo central es 360 grados, el área es el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Y solamente hay que tomar en cuenta que estos son directamente proporcionales, los cocientes son iguales, y entonces el área te sale pi r cuadrado por alfa sobre 360. ¡Oh! ¡Qué facilito! El área es entonces el ángulo central alfa entre 360 y eso por pi r cuadrado. El área del sector, mira, es una fracción, una parte del área del círculo. Una fracción del área del círculo. Y la fracción depende de la comparación entre el ángulo central y el ángulo de una vuelta, 360. Veamos algunos ejemplos acá, sencillos. ¿Qué pasaría si es que el ángulo central midiese 60? Bueno, 60 sobre 360 sería un sexto. El área sería pi r cuadrado sextos. O sea que cuando el ángulo es 60 grados, el área es pi por el radio al cuadrado entre 6. Es el área del círculo entre 6. Porque como el ángulo vale 60 grados, se entiende que con 6 sectores de estos completarías un círculo. Entonces esto es la sexta parte. Si el ángulo vale 90, podríamos reemplazar acá o deducir que con 4 de estos se completa un círculo. Entonces esto es la cuarta parte. Pi por r al cuadrado entre 4. Y cuando el ángulo vale 120, con 3 sectores de estos completas un círculo. El área es pi r al cuadrado entre 3. Lo puedes razonar o puedes reemplazar el 120 acá y ver que efectivamente aparece un tercio, ¿no? No lo vayas a olvidar. Veamos algunas particiones del círculo, algunos pedazos del círculo que tienen nombre, pero no gozan de una fórmula para que se calcule su área. Pero sí hay un nombre. A ver, por ejemplo,
Cuando se dibuja una cuerda en una circunferencia, hay una región entre la cuerda y su arco, esto. ¿Cómo se llama esa zona? Se llama segmento circular. Ahora, no existe una fórmula para hallar el área del segmento circular. Una fórmula no hay, pero sí hay una forma, hay un método. El método es el siguiente, mira. Si quieres hallar esta área, el método es, traza desde el centro un radio hacia este extremo y un radio hacia este extremo de acá. Y entonces vas a formar por acá un sector circular. Hallas el área del sector circular, eso ya lo sabemos hacer, y a eso le restas el área del triángulo. Y así obtienes el área del segmento circular. Listo, esa es la forma, ese es el método, pero no hay una fórmula, ¿no? Ahora, cuando se trazan dos cuerdas paralelas, esta zona que está entre las paralelas recibe el nombre de zona o faja circular. O sea, puede llamarse zona circular o también faja circular. ¿Qué? ¿No hay fórmula? No. Lo único que tendrías que hacer es esto, mira. Fíjate en esta cuerda. De esa cuerda hacia acá se genera un segmento circular como este, pero grandote. Hallas esa área. Y le restas el área de este segmento circular más pequeño. Es la única manera en que se podría calcular el área de esta zona o faja circular. Cuando dos circunferencias se intersecan, esta zona, la que queda por este lado o por aquí, recibe el nombre de lúnula. Lúnula es una región comprendida entre dos arcos de circunferencia que tienen su concavidad del mismo lado. Si este arco de circunferencia tiene su concavidad para acá y este otro tiene su concavidad para allá, esto no es una lúnula. Para que sea lúnula, este arco debe tener su concavidad hacia este lado y este otro también hacia el mismo lado. Ahí se genera una lúnula. Por eso es que la lúnula aparece cuando se tiene dos circunferencias secantes, aquí o también acá. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallar el área de una lúnula? Bueno, puedes hallar el área de este segmento circular, de este otro segmento circular, y al área del círculo le restas esas dos. Y así hallaríamos el área de la lúnula. Es bastante trabajo, pero ahí está. Un ejercicio como para ir practicando, para ir entrando en calor. Se nos pide calcular el área sombreada, esta área, X, sabiendo que esto es un cuadrado. Bueno, una línea recta, otra recta y una curva así, es una región para la cual no existe una fórmula. No hay fórmula para llegar a esta área. ¿Qué tenemos que hacer? Ingeniárnosla. Usar las fórmulas que conocemos para llegar hasta ahí. Por ejemplo, bueno, observo que este lado es 4, ¿no? 3 más 1 es 4, entonces este también es 4, 4 y 4. Por ejemplo, podría trazar este radio de aquí. Y entonces, ya que acá hay 3 y aquí hay 4, se entiende que este radio mide 5. Y puedo calcular esta área. Esta área sí se puede calcular, es bien fácil. Porque es el producto de catetos entre 2. Y el producto de catetos entre 2, eso vale 6. ¿Ya? Ahora ese radio que he calculado que vale 5, lo puedo traer por acá. Se supone que el radio es el mismo, esto vale 5 también. 5, 4, este triángulo es conocido, acá sería 3. Y esta área otra vez es fácilmente calculable. Producto de catetos entre 2, esa área vale 6. Todos nosotros sabemos que el área del cuadrado es 16 porque es 4 al cuadrado, ¿no? Entonces, si queremos hallar esta área X, lo que tenemos que hacer es, al área del cuadrado que vale 16, tenemos que restarle estas dos áreas, o sea, tenemos que quitarle 12, y tenemos que quitarle esta área de aquí, ¿no? El área del sector, y ahí va a quedar X. Ahora, ¿cómo hallamos el área de este sector? Necesitamos el ángulo. Y como se sabe que este ángulo es 37, y él es 37, y todo vale 90, bueno, habiendo 74, él tiene que medir 16. ¿Cómo se calcula el área del sector? El ángulo central, acá está, ángulo central entre 360 por pi r cuadrado. A ver, hagamos ese cálculo. 16
el ángulo central, entre 360 por pi y el radio es 5, 5 al cuadrado. Yo creo que se puede sacar octava, octava 2, octava 45. Y ahora se puede sacar quinta. Quinta y quinta acá quedaría 9. Quedaría 2 por 5 por pi, o sea 10 pi novenos. Ah, ya. Esta área es 10 pi novenos. Y si quiero hallar el área X, allá, al área del cuadrado que vale 16, le quito estas áreas, le quito 12 y le quito 10 pi novenos. Y entonces el área X sería 4 menos 10 pi novenos. Así se podría calcular esa área, por ejemplo. Concluyamos con esto de las áreas de las regiones circulares. Lo que vemos acá es algo así como el teorema de Pitágoras medio variado. El teorema de Pitágoras, recordarás que trata de lo siguiente. Si tienes un triángulo rectángulo y sobre los catetos construyes cuadrados y sobre la hipotenusa construyes un cuadradazo, se cumple que si sumas el área de este cuadrado y el área de este otro cuadrado, obtienes el área de este cuadrado mayor, ¿no? ¿Te acuerdas? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, en otras palabras, sumando las áreas de estos cuadrados obtienes el área de este cuadrado mayor. Así es como es conocido el teorema de Pitágoras, por lo menos en sus inicios. El cuadrado de un cateto era realmente el cuadrado construido sobre un cateto, ¿sí? Bueno, si en lugar de cuadrados tú dibujaras 3 figuras semejantes con sus lados homólogos ubicados sobre los catetos y sobre la hipotenusa, igual se cumpliría que la suma de las áreas que están sobre los catetos es igual al área que está sobre la hipotenusa. Es el caso de estas semicircunferencias, es exactamente lo mismo. Son 3 figuras semejantes y sus diámetros, que serían los elementos homólogos, están ubicados en los catetos y en la hipotenusa. Entonces no es nada difícil llegar a demostrar que la suma de estas áreas que están sobre los catetos es igual al área que está sobre la hipotenusa. Es cuestión de vincular esto con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces diremos que el área que está sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas que están sobre los catetos. Ahora, si este semicírculo que está hacia afuera, que está hacia abajo, lo dibujáramos, en lugar de dibujarlo hacia abajo, hacia arriba, así, la figura quedaría de esta manera. Y si aplicaras esta propiedad, eso de que el área de este semicírculo grande es igual al área del semicírculo pequeño más el área del semicírculo mediano, resultaría que el área del triángulo es igual a la suma de estas áreas. O sea que si a esto le pongo P, esto le pongo Q y a esta área le ponemos M, resulta entonces que el área de ese triángulo es igual a la suma de las áreas P y Q. Y recordarás que P, bueno, esta región es una lúnula y esto es otra lúnula. Y es curioso porque sumando las áreas de 2 lúnulas obtenemos el área de un triángulo, ¿no? Esas lúnulas, bueno, pues, o al menos esta relación fue conocida por Hipócrates. Por eso es que estas son conocidas como las lúnulas de Hipócrates. Aquellas lúnulas, regiones tan complejas, curvas, que cuando se suman sus áreas se obtiene el área de un triángulo, que es una figura rectilínea, ¿no? Muy curioso. Bueno, dicho eso, voy a señalar algunas regiones equivalentes famosas. Regiones equivalentes son regiones que aun cuando sean distintas en forma, tienen la misma área, tienen el mismo valor. Observa esto, es un cuadrado. Es un cuadrado, acá se ha dibujado un cuadrante y sobre este lado se ha dibujado hacia adentro una semicircunferencia. Luego se ha trazado la diagonal y se obtiene aquí 2 regiones y se demuestra que esas regiones tienen la misma área, ¿sí? Esta área es igual que esta otra. El área A es igual que el área B. Ahora, esta área A es una área muy curiosa porque sucede que esto es un segmento circular y se sabe que este arco mide 90 grados. Entonces vamos a dejarlo aquí como una pequeña observación. Cuando tengas un
segmento circular, así, correspondiente, ¿no? Correspondiente al arco de 90 grados, esta área se puede calcular de manera muy sencilla y sería bueno guardarnos esa fórmula, ¿no? Esta área S es igual al área del sector menos el área del triángulo y eso sale R al cuadrado sobre 4 por pi menos 2. Lo menciono porque si bien es cierto estas áreas son iguales y eso te va a servir para muchos problemas, pero si te pidieran hallar esta área, entonces tú podrías pensar que es igual que esta otra y esta otra tiene una formulita, ¿sí? Tenlo en cuenta por si acaso. Listo. Ahora tenemos aquí un cuarto de círculo, una especie de cuadrante, y acá un semicírculo en el interior. Sucede que esta línea divide al interior en dos regiones equivalentes. Esta área y esta otra son iguales. Si tomas el radio de un cuadrante como diámetro, este radio lo tomas como diámetro de un círculo, sucede que el círculo y el cuadrante tienen la misma área. Son regiones equivalentes. No lo olvides, porque a veces se te exige saber si es que las áreas son iguales o cuál es mayor que cuál, ¿no? O sea, a veces uno tiene que solamente comparar, más allá de calcular, comparar. Y para comparar tienes aquí algunas regiones equivalentes, iguales, iguales, iguales. Veamos ahora un ejercicio, ¿sí? Se nos pide hallar la razón entre el área de este círculo y el área del sector circular. Y lo que se sabe es que el sector circular tiene ángulo de 60. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se sabe que estos tres puntos son colineales porque él es punto de contacto y estos son centros. Ahí está. Pero también se sabe que cuando ellas son tangentes, la línea que va al centro es bisectriz. O sea que esto es 30 y esto es 30. Y 30 es un número especial, es notable. Conviene encerrarlo en un triángulo rectángulo. Entonces trazamos aquí y logramos el cometido ese de encerrar al 30 en un triángulo rectángulo. Ya está. Si a esto le ponemos A, se sabe que él vale A porque son radios, pero como él vale 30 y él es A, esto sería 2A. O sea que esto vale 3 veces A. Y eso es el radio del sector circular. 3 veces el valor de A. Ya está. Y ahora sí, hay que hallar lo que se nos pide. ¿Qué se nos pide? La razón, o sea, la división, el cociente entre el área del círculo, que eso es pi por el radio al cuadrado, y el área del sector circular. ¿Cómo se halla el área de un sector circular? Bueno, cuando un sector circular tiene ángulo de 60, su área es pi por el radio al cuadrado entre 6. Ah, ya, pi por el radio al cuadrado entre 6. Pero el radio para el sector circular es 3 veces A. No te vayas a confundir. Y bueno, yo creo que pi se elimina, A cuadrado también se va a cancelar y solo va a quedar acá un 9 y acá un 6. O sea, va a quedar 1 sobre 9 sextos. O sea, quedaría 6 novenos. Pero sacando tercia, eso resultaría ser igual. Esto resulta ser igual a 2 tercios. Esa es la razón entre esas áreas, ¿no? 2 tercios.